Muy buenas tardes, un miércoles más preparados y listos para aprender juntos, ¿verdad? Para aprender juntos de la palabra del Señor, con la ayuda de su Espíritu Santo, como siempre, dependientes de Él en todas las tareas de nuestra vida y en esta mucho más. Y listos para empezar un libro nuevo, ¿verdad? Hemos terminado Levítico, se acabaron un poquito las normas, las leyes, la parte esta un poquito ardua de tanta ley, tanta ordenanza, tanto detalle, ¿verdad? Pero a la vez bonita. Hemos sacado nuestras perlas de ahí, hemos indagado en las fiestas, hemos conocido un poquito más, ¿verdad? Esa cronología de los tiempos, de lo que ha pasado, de lo que va a pasar. Ha sido un poquito emocionante, yo diría, ¿no? Espero que lo hayáis disfrutado, tanto como yo. Siempre uno, aunque lo sabe, volver a repasarlo y volver a releerlo y a estudiarlo siempre se enriquece, siempre se aprenden cosas nuevas. La palabra de Dios es así. Podemos leerla 20 veces y cada vez tendrá algo nuevo, algo distinto, algo que nos hablará y que seguirá cambiando y transformando nuestras vidas. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Siempre es actual, siempre está ahí en la primera línea de batalla para nosotros. Siempre es ese maná que alimenta. Así que bueno, vamos a ver, dejando atrás Levítico, continuamos al siguiente de los libros que, como tenéis ahí en la pantalla, es el libro de los números. Y no vamos a él solamente porque sea el siguiente en la Biblia, sino porque cronológicamente, que como estamos haciendo este estudio, también es el siguiente libro. Cronológicamente coincide con el orden del canon. Entonces, después de Levítico, el siguiente libro cronológicamente es justo el libro de los números. Alguno dice, uy, si yo nunca se me dieron bien las matemáticas, si yo sí soy de letras, ¿verdad? No tiene nada que ver con números, no te pongas nervioso. Alguno ha visto ahí los números y ha dicho, ay, problemas, ecuaciones. Yo pensé que la Biblia estaba exenta de estas cosas. Yo no voy a tener que estudiar otra vez matemáticas. No va por ahí. Vamos a ver que es otro tipo de números del que nos habla aquí la Biblia. Interesante el nombre, vamos a ver por qué. Pero antes, de nuevo la tablita para centrarnos, ¿de acuerdo? Estamos en la sección verde. Hemos visto ya entonces el libro de Génesis. A su vez vimos el libro de Job, que está debajo de Génesis porque es un libro que sucedía en el mismo tiempo, en la época de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Por ahí enclavábamos el libro de Job. Después vimos Éxodo, ¿verdad? Que Éxodo nos contaba, después de Génesis, que nos contó los inicios de toda la creación, del pueblo de Dios, etcétera, etcétera. Nos dejó con el pueblo de Dios enclavado en Egipto, y ahí entonces terminó Génesis. Y Éxodo nos contó que el pueblo prosperó, se hizo una muchedumbre y bueno, Dios los sacó de allí porque estaban esclavizados. El faraón los había esclavizado, entonces Dios dijo, es la hora de salir, y después de 4 siglos, de 400 años ahí en esclavitud, Dios decide sacarlos de Egipto y llevarlos hacia la tierra prometida. Entonces eso es lo que nos contaba Éxodo. Veíamos cómo los sacaba de Egipto y los llevaba por la península venga, a ver, para que no sea yo solo, es un repaso. Bajaban por toda la península del Sinaí hasta llegar al monte Sinaí, en el vértice de ahí de la península, si recordáis el mapa. Y entonces ahí Dios los detiene y los hace un alto, y ahí entonces se sucede el libro de Levítico. Ahí es donde le da los mandamientos, ahí es donde le da las instrucciones para el tabernáculo, ahí es donde le da el código levítico para cómo comportarse los sacerdotes, los levitas, y todo lo que estuvimos viendo en el libro de Levítico, las fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Decíamos que estuvieron ahí acampados como un año más o menos en el monte Sinaí. Pero entonces termina el libro de Levíticos, ¿y qué nos cuenta el libro de Números? Bueno, pues precisamente el libro de Números continúa, ¿verdad? Con el pueblo de Dios ahí va a faldas del monte Sinaí, con el campamento listo, con el campamento tabernáculo ya preparado y listo para continuar ese viaje que habían ahí detenido por un año en el monte Sinaí. ¿Hacia dónde iba ese viaje entonces? ¿Hacia dónde iban todos? ¿Dónde se dirigían? Hacia la tierra prometida. ¿Cuál era la tierra prometida? ¿España? ¿Portugal? ¿Brasil? ¿Dónde era? Canaán, ¿verdad? La tierra de Canaán, la tierra prometida, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver en el mapa más adelante dónde estaba esa tierra. Entonces, Números nos va a contar precisamente desde ahí. Retoman la marcha, por así decirlo, están listos y van a emprender o a continuar más bien el viaje desde el Sinaí hacia la tierra prometida. Eso es lo que básicamente el libro de Números nos va a contar. Entonces, por eso lo tenemos ahí. Levítico, como veis, está debajo del libro de Éxodo, porque no avanza mucho en tiempo, digamos, ¿no? Simplemente como la entrega de las leyes. Por eso está ahí a la vez que el libro de Éxodo. Prácticamente lo podemos enclavar como una partecita dentro del éxodo de los israelitas. Entonces, ahora siguiente, como hemos visto, es Números.
es el que cuenta lo que estamos diciendo. Y el siguiente, como ven, será Deuteronomio, que Deuteronomio sí es otro libro que no avanza en el tiempo, porque más o menos, luego vamos a decir ya qué es. Pero de Números nos saltaremos a Deuteronomio, pero cronológicamente saltaríamos a Josué. ¿Lo veis ahí? Al lado de Números, lo siguiente que ocurre en la historia del tiempo es lo que cuenta el libro de Josué. ¿De acuerdo? Deuteronomio es algo también que ocurre muy rápido, algo así como Levítico, es como la segunda entrega de la ley a la nueva generación y básicamente ya está. Entonces por eso está también debajo de Números. ¿De acuerdo? ¿Estamos entonces centrados en esta tablita? Sí. Muy bien. Pues si ya la tenemos más o menos dominada, continuamos. Dejamos la tablita atrás y vamos a ver entonces la autoría de este libro. ¿Quién escribe el libro de Números? Bueno, pues igual que vimos en Génesis, en Éxodo y en Levítico, Moisés es el autor de estos 5 primeros libros de la Biblia, conocidos entonces como el Pentateuco, 5 libros, los 5 libros de la ley. Así que a Moisés se le atribuye la misma autoría a este libro. El género literario, ¿vale? Para guardar el mismo orden que hemos ido llevando con todos los libros, pues igual, básicamente es narrativa, es un libro narrativo que nos va a contar, pues nos va a narrar la historia de este pueblo, sus andanzas por el desierto. ¿Qué periodo de la historia abarca el libro de los Números? Pues unos 40 años, que es el periodo en el que muere la generación que sale de Egipto. ¿Verdad? Después de todo lo que pasan, al final, pues no llegan a alcanzar aquello para lo que Dios les había sacado, ¿verdad? Y es un poco triste, lo veremos un poco más adelante, pero siempre estas historias están ahí para que a ti y a mí no nos pase lo mismo, para que podamos aprender, ¿verdad? Para eso están puestas las historias en el Antiguo Testamento y ya han perseverado hasta hoy, para que nosotros, dice Corintios, podamos mirar atrás y aprender de las cosas que ocurrieron y obviamente, si somos listos, no repetir las cosas que no funcionaron, intentar evitarlas, cambiarlas. Así que vamos a intentar corregir los errores que ellos cometieron para nosotros sí podamos alcanzar nuestra tierra prometida, ¿de acuerdo? No seamos como esta generación que no consiguió alcanzarla. Vamos a ver durante el libro por qué no consiguieron alcanzar la tierra prometida, la tierra que Dios les había dado. ¿Es que acaso Dios se arrepintió? ¿Acaso Dios falló? No falló Dios, fallaron ellos y luego vamos a ver por qué. Pero este libro entonces va a abarcar más o menos una historia de un periodo de tiempo de unos 40 años, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vamos a estar viendo en este libro. ¿Cuál es el contenido del libro que vamos a ver en este libro? Bueno, pues esta larga estancia, dice ahí, de los israelitas en el desierto, en su viaje desde el monte Sinaí, como ya hemos dicho, hasta las llanuras de Moab, además de otras leyes relativas a los pactos, ¿de acuerdo? Ese viaje y luego esas vueltas, esas andanzas por ahí perdidos, todo eso es lo que el libro contiene, con diferentes énfasis que hace el libro, y una pues será la preparación militar para la conquista de la tierra prometida. Acuérdense que no iban así de campamento, ¿no? O sea, no iban como de excursión, no iban simplemente mira, esta es la tierra que Dios nos ha dado, así que vamos a ir allí y cada uno la va a habitar pacíficamente y ya está. Resulta que esas tierras que Dios les había prometido a los israelitas estaban ocupadas, se habían metido, la gente se cree, no hay nada nuevo bajo el sol. Estos ocupas que hay ahora por ahí, ¿verdad? Que es así un término como medio nuevo, se cree que es algo nuevo, no es nuevo, los ocupas existen desde esos tiempos. Había naciones que aun sabiendo que Dios había prometido esa tierra al pueblo de Dios, ellos deciden entrar igualmente y les da igual, ellos no creen en ese Dios y toman posesión de esas tierras que Dios había prometido a Abraham. ¿De acuerdo? Entonces, como estaban libres, pues ellos se colaron. Entonces, claro, ahora Israel va por su tierra y resulta que se la encuentran habitada, se la encuentran con otras naciones que han tomado posesión de esa tierra y no se quieren ir. Por lo tanto, la conquista de la tierra prometida básicamente es eso, es una conquista, más que una posesión simplemente de llegar a un lugar que está deshabitado y simplemente tú llegas y te instalas, como hicieron estas naciones. A los israelitas no es esta la idea es que van a tener que ir a pelear, a conquistar, a reclamar, a luchar por lo que es suyo, pero que ahora mismo lo tienen otras personas, otras naciones. Entonces es una conquista, nos estamos aquí preparando realmente para pelear. Este libro, el pueblo de Dios tiene que entender aquí que tiene que cambiar el chip, porque ellos no habían sido un pueblo guerrero, venían de estar 400 años haciendo ¿qué? Esclavos. Los esclavos no peleaban, estaban ahí haciendo pirámides, construyendo, ¿verdad? Trabajos forzados bajo los capataces y demás. El ejército era del faraón, de los israelitas. No tenían su ejército, era un pueblo, como digo, esclavo.
pero ahora salen y ahora son una nación. Y están aprendiendo a ser el pueblo de Dios, como hemos dicho. ¿Qué es eso de ser levita? ¿Qué es eso de ser sacerdote? ¿Cómo se acerca uno a Dios? El tabernáculo, ¿verdad? Todo este libro de instrucciones que es Levítico de cómo ser el pueblo de Dios. Pero no solamente eso, sino también cómo ser un pueblo de Dios guerrero. ¿Sí? Porque el pueblo de Dios va a ver que ahora, además de todo lo que es su relación con Dios, le va a tocar también que luchar contra otras naciones. Y no saben. No eran un pueblo guerrero, no estaban acostumbrados a eso. Entonces ahí de alguna manera tienen que medio prepararse y hacer frente a otras naciones en otros lugares. Así que esto va a ser una marcha militar, más bien. Esta marcha que va a emprender el pueblo de Dios no es tanto así, venga, vamos un grupo de amigos que van a tomar una tierra, es un ejército. Se tiene que ir preparando y mentalizando de que van a ir a conquistar, a pelear, a luchar contra otras naciones para recuperar lo que es suyo, ¿de acuerdo? Así que por eso hay el énfasis del libro, es que hay una preparación militar para la conquista de la tierra prometida. También hay un énfasis en el pacto de lealtad de Dios hacia Israel concerniente a la tierra, ¿de acuerdo? El fallo también repetido de Israel para guardar este pacto con Dios. Como decía antes, el hecho de que Israel no conquistara en esta generación su tierra no es porque Dios fallara su pacto, es porque ellos fallaron al pacto de Dios, ¿sí? Ellos no obedecieron, no siguieron, no jugaron según las reglas que Dios les había establecido. Y esto es una y otra vez, no es que aquí fallaron y no, continuamente era un pueblo que le costaba obedecer y le costaba hacer las cosas como Dios quería. También vamos a ver que un énfasis es el liderazgo de Dios de su pueblo y la afirmación del liderazgo de Moisés. Vamos a ver también este asunto. Preparativos para entrar y adorar en la tierra prometida y después la conquista en sí y el asentamiento de la tierra al este del río Jordán. Todos esos son diferentes énfasis pequeñitos que vamos a ir viendo a lo largo del libro, ¿vale? Como siempre, si tenéis alguna pregunta, pues hacéis la mano y me interrumpís y yo en cuanto vea tu mano, pues enseguida que puedo te contesto. Si lo sé, si no, pues me lo invento, digo, lo investigo, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver un pequeño bosquejito, ¿vale? Para más o menos dividir el libro y que no... Hay un divide y vencerás, decía, y a veces vemos un libro, ¿este libro de qué va? Pero si lo partimos en trocitos, nos cuesta un poquito menos entender tanta información, ¿de acuerdo? Entonces la idea de los bosquejos es un poco esto, partir el libro en secciones para que más o menos podamos entender un poquito más el contenido el contenido del libro. Primero entonces va a estar lo que es la preparación para el viaje. Hemos dicho que estaban ahí en las faldas de Sinaí con todo listo y ahora ya un poco tienen que prepararse para salir, ¿de acuerdo? Prepararse para salir. Hay entonces un primer censo de la nación de Sinaí, está el papel que van a jugar los levitas, la limpieza del campamento y unos últimos preparativos. Todo eso es antes de salir, ¿de acuerdo? O sea, los 9 primeros capítulos están ya como preparándose para irse. Después de los capítulos 9 al 14, dice que es el primer acercamiento ya a la tierra prometida, ¿de acuerdo? A partir del capítulo 10 ya emprenden la marcha y se van acercando hasta lo que es el lugar desde donde ya iban a conquistar. Entonces es un primer acercamiento, ¿vale? ¿Por qué es un primer acercamiento? Porque ahí es donde vamos a encontrar algo que les impide entrar, ¿de acuerdo? Entonces es un primer acercamiento, pero no llegan a entrar. Hay una queja del pueblo, María y Aarón critican a Moisés y los espías incitan a la rebelión. Tú quizá ahora no tienes ni idea de qué son los espías, tranquilo, lo vamos a ir viendo, esto lo tienes ahí en el bosquejito, luego lo vamos a desglosar. Una tercera sección serían de los capítulos 15 al 19, donde encontramos ahí el peregrinaje del pueblo por el desierto. Ahí es donde han fallado a la hora de entrar a la tierra prometida, por lo tanto ahora les toca hacer una peregrinación de 40 años hasta que toda esa generación muere y pasa, y los niños de esas generaciones son los que en esos 40 años se hacen adultos y ellos serán los que consigan finalmente entrar. Así que ahí en ese peregrinaje vamos a ver unas leyes adicionales, una crisis en el sacerdocio, instrucciones para sacerdotes y levitas y la nueva generación de israelitas, que realmente es la que va a conquistar la tierra, ¿de acuerdo? Después entonces la última parte del libro, que son de los capítulos 20 al 36, lo que vamos a ver es el segundo acercamiento. En estos 40 años que han estado dando vueltas, muere toda esta generación, los niños se han hecho grandes y esos niños ahora ya adultos son los que se van a acercar de nuevo para ahora ya sí entrar a la tierra prometida que Dios les había dicho. Ahí vamos a ver la historia de Balaam, el segundo censo y la acampada en Moab, preparándose para entrar ya en la tierra prometida, ¿vale? Entonces son estas 4 secciones para partir un poquito más
el libro en partes y entenderlo un poquito mejor. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? Más o menos lo que contiene el libro. Muy bien, una introducción del libro en hebreo significa en el desierto. El título del libro de Números en hebreo no se llama Números, el libro. La traducción del hebreo sería en el desierto. ¿De acuerdo? Siempre, no sé si lo he comentado alguna vez en otro libro, no recuerdo, los nombres de los libros del Antiguo Testamento en hebreo siempre se ponían según empezaba el libro. Génesis, Bereshit, que era en el principio, ¿verdad? Porque así empieza Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es como cuando en el ordenador tienes un documento y lo vas a salvar y si tú no le pones ningún nombre, el ordenador te coge las primeras letras que aparecen en el documento, ¿verdad? Y eso lo pone como nombre del archivo. Esto es algo parecido. Los hebreos también inventaron esto, no hay nada nuevo. Ellos lo llamaban así. Entonces en hebreo dice, en el desierto habló Jehová a Moisés. Entonces por eso este libro se llama En el desierto, en hebreo. Para nosotros números. ¿Por qué números? Lo dice ahí. Porque registra los dos censos que se hacen de Israel. ¿De acuerdo? Se cuenta quiénes son las personas que van a emprender este camino hacia la tierra prometida. Entonces, para ellos se hacen dos censos. ¿Por qué dos censos? Bueno, se hace uno primero al comenzar el viaje hacia la tierra prometida. Es lo primero que vamos a ver en el libro, en el capítulo 1. Moisés empieza a censar a la gente que tiene disponible. Decíamos que había, pues, como 600.000 hombres, más las mujeres, los niños, todo esto, ¿no? Como 2 millones de personas. Pero realmente los que van a censar van a ser aquellos que van a ir a poder participar en la conquista, en la guerra. Entonces van a censar a todos aquellos varones que tienen más de 20 años. Lo vamos a ver más adelante. Pero antes de empezar, entonces hacen un primer censo y escriben, a ver, ¿quién son los israelitas? ¿Quiénes somos? Somos una nación y una de las cosas que nos falta es pues dejar un registro de quiénes somos, ¿no? ¿Quién es esta nación en la tierra prometida, que vaya a la tierra prometida? Así que capítulo 1 hace un primer censo y el segundo censo que se hace va a ser 38 años después, cuando esa generación muere y la nueva generación, que ya han crecido, van de nuevo como a hacer un segundo intento para entrar. Entonces, antes de hacer ese segundo intento, se vuelve a hacer otro censo. A ver, entonces realmente ahora ya, que el primer censo ya no vale porque se perdió, pues vamos a hacer un segundo censo, ahora ya sí, para ver si a la segunda entramos. Así que vuelven a contar, a hacer números de quién son realmente los israelitas que van a poder entrar a conquistar la tierra prometida. Por eso se llama números, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver con problemas matemáticos ni nada de eso, como yo bromeaba al principio. Es el número de los israelitas que van a entrar en la tierra prometida. Pues comenzamos el capítulo 1. Entonces el capítulo 1 es han recogido las hojitas, ¿verdad? Ya no sé si... Ya todo el mundo tiene su set de hojitas, si no, ahí pues se las entrega. El censo en el Sinaí es el capítulo 1. Dice que hace un mes que se construyó el tabernáculo del cual hablamos en Levítico, se instauró también el sacerdocio y se estableció verdaderamente la nación de Israel. Ya estaba, por así decirlo, establecida como nación, con sus sacerdotes, sus tabernáculos, su manera de comportarse como pueblo de Dios y todo esto. Esta era una parte, dice, del pacto de Dios, pero quedaba la otra parte, que era la de la posesión de la tierra prometida. ¿De acuerdo? Dios había dicho, haré de vosotros mi nación y os daré una tierra por heredad, ¿de acuerdo? Entonces él había hecho en el Sinaí, hacía un pacto con ellos de ser su nación, pero ahora faltaba esa segunda parte de os daré una tierra en la que habitaréis, una tierra además que se les había dicho de la cual fluye leche y miel, ¿de acuerdo? Una buena tierra, era una tierra que Dios había prometido como todo. Dios no nos da lo peor, Dios siempre nos da lo mejor, ¿de acuerdo? Entonces les había prometido una buena tierra, una tierra de la cual fluía la leche y la miel, pero todavía no era un hecho. Iban a por esta segunda parte del pacto, esta generación de israelitas saliendo del Sinaí. Dios prometió que esta parte requeriría que, lo que hemos dicho antes, la lucha de Israel para poseerla, aunque Dios estaría con ellos para darles la victoria si estos cumplían su parte del trato, que era ¿cuál? Ahí la tenemos escrita. ¿Cuál era la parte del trato de los israelitas para poder conseguir la victoria en la lucha por la tierra prometida? A ver, díganmelo ustedes. Confiar solamente en ¿quién? En Dios como su único Dios, ¿vale? No valía confiar en Dios más, ¿verdad?
A Dios no le hace falta ningún más. Él solito le vale y se basta. Y Él no quiere su gloria compartida con nada, Él quiere exclusividad. Yo soy suficiente, yo soy el que soy, yo soy el único Dios. Israel, escucha Israel, el Señor uno es el Señor. Tu Dios es, el Señor uno es. Entonces, Dios les ha aclarado, yo soy el único Dios. Si vosotros sois fieles a mí, ¿de acuerdo? Si confiáis en mí como vuestro único Dios, como vuestra única alternativa para todas las cosas, incluso para la conquista de la tierra prometida, yo os voy a dar la victoria. ¿Habrá que luchar? Sí, pero la victoria está asegurada. Qué fácil sería así, ¿no? Que tú vayas a jugar un partido, una partida de lo que sea, y que ya sepas que vas a ganar, ¿no? ¿Quién no quiere jugar algo ya sabiendo que va a ganar? Tienes que jugar el partido, tienes que jugar la partida, pero ya tienes la victoria, es una tranquilidad, es una confianza, ¿verdad? Es una promesa que Dios les hace. Van a tener que luchar, se van a tener que forzar, ¿verdad? No van a estar en sus casas ahí tumbados en la cama y de repente ya la tierra va a ser suya. No, tienen que hacer un esfuerzo de levantarse, de conquistar y de pelear, pero sepan que juegan con ventaja, sepan que yo, su Dios, ya les voy a dar la victoria. Yo voy a hacer que ustedes ganen y esa tierra la posean. Solamente esfuércense y seanme leales, seanme leales como su único Dios. Eso es lo único que tienen que hacer, no pido otra cosa. No les pido cursos de estrategia militar, no les pido tantos años de preparación, no les pido nada. Lo único que Dios les pide al pueblo es fidelidad, confianza en Él como el único Dios. Yo creo que esto es un principio que no es solo para Israel, ¿verdad? Es para nosotros también como parte del nuevo pacto. Jesús resume toda la ley y los profetas, o sea, toda la ley es la Torá, todo el Pentateuco, estos 5 libros, los resume Jesús más los profetas en 2 sencillas instrucciones. ¿Qué son cuáles? ¿Quién se acuerda? ¿Amarás a quién? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Es así de sencillo, ¿verdad? Es ese amor, esa confianza en ti, Señor, tú eres lo único, no hay otra cosa fuera de ti para mí. Eres mi sustento, eres mi todo. Y cuando uno vive de esa manera, sabes que Dios cumple su parte del trato. Entonces, ¿qué? Dios te da la victoria en cualquier lucha que enfrentes. No significa que cuando tú amas a Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo, ya no tienes que luchar. Uy, qué bien, ya soy cristiano, ya no tengo luchas, ¿no? Israel tuvo luchas, pero sabía que si seguían siendo fieles, Dios les daría la victoria. Y yo creo que esto es igual para ti y para mí. Tenemos que luchar, tenemos que enfrentar muchas luchas en esta tierra, en esta vida, pero qué bonito es saber que Dios ya nos ha dado la victoria, si confiamos en Él, si le ponemos como lo único. La tentación que tenían y que tenemos los cristianos es que oramos a Dios y si a veces no vemos su mano, no vemos su respuesta, no vemos qué hacemos, bueno, pues esto no ha funcionado, voy a ver si además de orar a Dios, ahora yo hago esto, hago aquello, consulto a otro, me busco otro, ¿verdad? Y entonces yo decía, ay, es solo a mí, chicos, es solo a mí, está diciendo Dios, confíen en mí, yo tengo sus tiempos en mis manos. Yo tengo la manera en la que yo lo tengo todo, solamente confíen, no se desesperen, aguanten, no vayan tan fáciles a un plano humano, no vayan tan fáciles a otro diosito, a cualquier otro ídolo por ahí que se les ofrezca por el camino. Confíen en mí como su único Dios y yo les voy a dar la victoria. Tendrán luchas, pero que Jesús lo dijo parecido. En el mundo, ¿qué dijo Jesús? Hay un versículo parecido. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Confiar. ¿En quién? ¿En la suerte? ¿En la gente? ¿En tu vecino? ¿En confiar? Yo, dice Jesús, he vencido al mundo. Es la misma idea. Van a tener aflicción como cristianos, claro. Algunos dicen, pues tú eres cristiano, pues te tenían que ir las cosas bien. O a lo mejor te han predicado que si eres cristiano ya todo te va a ir de maravilla. Yo te digo, no. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Habrá momentos en que las cosas se pongan difíciles. Habrá momentos en que parece que el ejército con el que tienes que luchar te supera, que son gigantes, que están mejor armados que tú, lo que tú quieras. Habrá momentos en los que parezca difícil, parezca que Dios se ha olvidado de uno, parezca que Dios no está siquiera por ahí. Pero si aguantamos la tentación y nos aferramos a aquel que ha prometido ser fiel y darnos la victoria, veremos esa victoria tarde o temprano en nuestras vidas. A lo mejor no como tú y yo habíamos planeado, pero llegará, ¿sí? Así que ese es el reto que tenían ellos, el reto que tenemos también tú y yo. Por eso es que este libro, aunque es antiguo, es tan actual para nosotros en estos días. Así que era su parte del trato, confiar en Dios como su único Dios. Cuando no consiguen entrar en la tierra prometida, ¿por qué es? Pues porque Israel no es capaz
de cumplir esta parte de su trato. Seguimos en el capítulo 1. Dice que como preparación para esta conquista de la tierra prometida, Dios ordena un censo de la nación, y este censo va a tener un doble sentido, un doble sentido, por así decirlo. Un doble propósito, más bien, más que sentido, un doble propósito, yo diría. Primero, el reclutamiento militar. De acuerdo, un censo de ver quién son los que van a ir a la lucha. Así que se hace un reclutamiento militar, igual que se hacía cuando aquí antes íbamos a la mili, ¿verdad? A mí me reclutaron para el servicio militar, ya les conté un poco el otro día una de mis andanzas. Entonces servía de reclutamiento militar, pero había otra segunda función, el registro nacional para rastrear ancestros en el futuro. Para los israelitas es muy importante. Cuando tú ves los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tú ves que Mateo, los otros tres no, pero Mateo, el evangelio de Mateo, empieza con toda una genealogía, ¿de acuerdo? Si tenéis ahí la Biblia y queréis verlo en un momento, y si no, lo veo yo. Mateo comienza así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara, Fares a Hebrón y Hebrón a Harán. Y tú empiezas aquí a leer nombre, y te pierdes y dices, qué rollo, ¿verdad? Me han dicho que me lean los evangelios y me acaba de meter aquí una jartada de nombres que no sé ni para dónde son, algunos no lo sé ni pronunciar. ¿Qué es esto de los evangelios? Bueno, para nosotros es un rollo, podría ser un rollo, podríamos decirlo así. ¿Por qué? Pues precisamente porque Mateo no te escribió a ti ni me escribió a mí. Mateo escribió su evangelio al pueblo judío. Y a un judío, las cosas más interesantes que tú puedes darle es una genealogía. ¿Tú de dónde vienes? ¿Tú de quién eres? ¿Quién son tus antepasados? Porque muchas de las cosas para ellos tenían que ver con eso. Recuerden que, por ejemplo, hemos visto que los sacerdotes tenían que ser de una tribu especial, tenían que ser descendientes de Aarón. Si tú no eres descendiente de Aarón, no podías ser sacerdote. Entonces, si uno no sabe dónde viene, pues no sabe a qué cosas puede optar. Entonces, para los judíos la cosa de la genealogía era algo muy importante, trazar sus líneas genealógicas, de dónde vengo, de dónde no vengo, ¿verdad? Eso es algo sumamente importante para ellos. Así que se hace aquí un registro nacional para que quedara y se pudiera rastrear los ancestros cuando pasaran los años. ¿De acuerdo? Entonces tenía este doble sentido o doble propósito, reclutamiento militar y un registro nacional para poder rastrear quién fueron mis antepasados. Después dice que el censo contenía solo a los hombres de más de 20 años. ¿De acuerdo? Era la edad en la que se podía contar con un hombre para ir a la guerra. Antes no. Por eso, como este es un censo más bien militar, se cuenta solamente a los varones por encima de los 20 años, la edad para luchar, sin contar, dice, a la tribu de Leví, que iba a ser la encargada del tabernáculo. Recuerdan que dijimos que esta tribu se le encargó lo que es la ayuda a los sacerdotes en las cuestiones del tabernáculo, de la administración, de la gestión, por así decirlo, del tabernáculo. Así que los levitas estaban exentos, por así decirlo, de ir a la batalla, por lo tanto estaban exentos, no se les registró tampoco en este censo que se hizo para la batalla, ¿de acuerdo? Ellos iban a ser los encargados del templo. De los más de 2 millones de personas acampadas, el censo recoge una cantidad de 603.550 valientes guerreros, por así decirlo, ¿de acuerdo? Entonces, como decimos, eran como unos 600.000 hombres por encima de 20 años, pero hay que contar las mujeres y hay que contar los niños y los hombres ancianos. Así que, pues eso, por eso era una muchedumbre como de 2 millones, 2 millones y medio, algunos hasta 3 dicen, de personas cuando iban por aquí en este periodo de la historia. ¿De acuerdo? Todo eso está, ¿dónde lo saco? Pues ahora mismo no tengo la referencia, pero hay un versículo por ahí que dice exactamente esta cantidad de personas que son censadas. A lo mejor tú lo tienes en tu Biblia resaltado, o si depende de qué Biblia tengas, a lo mejor tienes alguna cajita o una nota que te dice el versículo tal, ¿no? 2.32. ¿Dónde? 2.32. Pues ahí está, me da Marisa, ahí lo ha encontrado rápido. Estos son los contados de los hijos de Israel según las casas de sus padres. Todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, 603.550. ¿Vale? Ese era el dato del versículo que nos daba este dato del censo que hicieron de los varones listos para pelear. El capítulo 2 es la distribución
la distribución de las tribus. La distribución de las tribus. Dice que Dios asigna a las tribus un lugar específico para acampar, así como unas tareas específicas y un orden de marcha concreto. Esto no era un pelotón así de que venga, vamos para allá, vamos para acá, y cada uno iba como quería. Esto era, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de orden, y Él tiene, lo hemos visto ya en el tabernáculo. Él no dijo, venga, hacerme ahí una casita, que hombre, que me quiero manifestar a vosotros y quiero convivir entre vosotros, ahí hacerme un tabernáculo como podáis. Dios dio todas las cosas claramente detalladas. Quiero que mida esto, quiero que la madera sea así, quiero que tenga tantas columnas, todo estaba perfectamente detallado, perfectamente ordenado. Y en cuanto a esto de las tribus era exactamente lo mismo. Dios asigna, a ver, las tribus de tal persona, ya sabéis que eran 12 tribus, ¿verdad? Pues cada uno de los hijos de Jacob. Entonces ellos, según a ver, tal tribu se va a sentar al norte del campamento. Básicamente había 3, o si queréis vamos a poner voy a poner esta para que... Ah, ya lo había puesto. Ahí lo tenéis escrito, ¿verdad? ¿Dónde estaban exactamente situadas las tribus alrededor del tabernáculo? Tenéis ahí el tabernáculo, esas 2 líneas azules donde pone Moisés y Aarón, esa era la parte este, que era la entrada al campamento, así que ahí delante, por así decirlo, estaban las tribus de Judá, de Isaacar y de Zabulón, con el número de personas que tenían cada tribu. Al norte estarían Dan, Aser y Neftalí, al sur estaban Gad, Simeón y Rubén, y al oeste estaban Benjamín, Manasés y Efraín. ¿De acuerdo? Así era como cada vez que montaban el campamento, el tabernáculo, ese era el orden donde cada uno se tenía que colocar, no se ponía cada uno donde quería. ¿De acuerdo? Y cuando emprendían la marcha, era igual, había un cierto orden de marcha, no caminaba cada uno como quería. No sé si en sus notas, aquí me parece que no lo tengo, pero en sus notas no recuerdo si lo introduje o no. Y bueno, era algo... solamente para que lo vieran, ¿no? Cómo era exactamente tenían que marchar. Esto era como acampaban, pero luego cuando marchaban el arca iba primero, luego iban ciertas tribus, luego iban los levitas, luego otras tribus, luego, ¿verdad? Todo en un orden meticuloso y cada uno sabía su papel, no había lugar a la improvisación. Cada ciertos levitas de la tribu X sabían que tenían que recoger tales cosas del tabernáculo y no otras. Ahí ven que alrededor del tabernáculo, pegado, por así decirlo, al tabernáculo, estaban en el lado este Moisés y Aarón. Estos son los levitas, ¿verdad? Lo de fuera son las tribus, las 12 tribus, pero lo que está más cerca a la línea roja del tabernáculo, esos son los levitas. En los levitas tenían, digamos, como 3 líderes, son estas 3 personas, Merari, Gersón y Coat. Entonces eran los meraritas, los gersonitas y los coatitas, ¿de acuerdo? Entonces esos eran los levitas que se tenían que poner en ese lugar y estaban encargados de ciertas tareas. Yo recojo las cortinas, tú recoges el lavacro, tú recoges lo que sea y ayudas a los sacerdotes en esto y yo ayudo en esto otro. Todo estaba planeado, todo estaba ordenado, todos sabían exactamente lo que tenían que hacer. Y a mí me parece una buena manera de funcionar, ¿verdad? Cuando no hay orden a veces se crean esos conflictos de que 2 personas hacen lo mismo, el otro no hace nada y después empiezan a formar los caos. Pero aquí Dios estaba meticulosamente diciendo lo que le tocaba hacer a cada uno. No había lugar a la confusión ni a perderse, ni estaba muy bien dicho, muy bien identificado. Entonces para la marcha también, cuando la nube se levantaba y se empezaba a mover y había que levantar el campamento y emprender la marcha, ya todos sabían lo que hacer. Cada tribu sabía lo que se ponían a trabajar, hacían su parte, se ponían en riguroso orden de marcha y emprendían la marcha, siguiendo la nube, ¿verdad? Hacia donde fueran. ¿Que se paraba la nube? Se paraban y montaban el tabernáculo. ¿Cómo lo montaban? Cada uno sabía lo que tenía que montar, dónde se tenía que sentar o montar el campamento, etcétera, etcétera. Empezaban a ser un ejército ordenado y no una muchedumbre o un gentío yendo por ahí del desierto de un lugar para otro, ¿de acuerdo? Porque a veces se tiene la idea esa, de que los israelitas iban a ir, ¿no? Te imaginas una muchedumbre así de gente al pelotón marchando por ahí como si es en algún lugar, ¿no? No era así. Era como un ejército avanzando, ¿de acuerdo? Cada vez que iban. Muy bien, el papel de los levitas es lo que nos cuentan los capítulos 3 y 4. Aunque ya se nos dijo en Levítico bastantes cosas, aquí todavía se sigue hablando de los levitas. Vais a ver que muchas cosas se añaden, ¿no? Como que el Levítico no fue un libro exhaustivo. Dieron gran parte de las ordenanzas, pero vamos a ver que aquí en Número todavía se añaden ordenanzas, en Deuteronomio todavía se añaden algunas cosas más, pero bueno, el grueso ya lo tenemos en el libro del Levítico. Pero entonces ahora en los capítulos 3 y 4
nos van a hablar de cuál es el papel de los levitas. Dice que la tribu de Leví, que hemos dicho que no iba a la guerra, que eran los encargados de ayudar a los sacerdotes en el templo, no iba a ser contada en el censo de los que lucharán por la tierra prometida, sino que serán los encargados de ayudar a Aarón y los sacerdotes en el ministerio del tabernáculo. Había una condición, debían tener entre cuánto y cuánto, entre 30 y 50 años, ¿de acuerdo? ¿Cuántos años tenía Jesús cuando empezó su ministerio? 30, ¿no? De 30 a 33, 3 años. Algunos piensan que es por esto, ¿no? Porque eran los sacerdotes o los levitas, era la edad en la que debían tener esta edad. Así como tienen que tener 20 para luchar, había que tener 30 para tener este papel. Así que, bueno, un detalle nada más. Dice que son tomados en lugar, esto es muy curioso, estos levitas son tomados en lugar de todos los primogénitos de Israel, que no murieron cuando pasó el ángel de la muerte y reclamados por Dios como suyos. ¿Recuerdan esta escena? ¿Recordamos esta escena? Cuando salen de Egipto, ¿sí? ¿Quién no lo recuerda? Todo el mundo lo recuerda. Bueno, cuando pasa el ángel de la muerte en la noche que salen, en la Pascua, dice que ellos pintan la sangre en los dinteles de las puertas y entonces el ángel de la muerte pasa por todas las casas. Y en la casa donde no está la sangre, ¿qué ocurre? ¿Muere quién? El primogénito de cada familia. Entonces, ¿cuántos primogénitos de la casa de Israel mueren? Ninguno. Ninguno muere, pero al no morir no significa que no pase nada con ellos. Lo que pasa es que no mueren, pero de alguna manera es como si Dios los compra, los adquiere para sí. ¿Sí? Todo primogénito, vamos a ver después, todo primogénito de varón, de animal, de todo primogénito le pertenece a Dios, debería estar consagrado a Dios. Cuando ya pasada esta época de Éxodo y estamos allá acampados aquí, los primogénitos de Israel que nacen deberían de alguna manera ser sacrificados al Señor, eran del Señor, ¿de acuerdo? Obviamente, al ser seres humanos, ¿qué se hacía? Se daba una paga y lo que se hacía era como que se redimían, se compraban, por así decirlo. Pero simbólicamente estaba la cosa de que todo primogénito le pertenece a Dios, ¿sí? Él pagó con su sangre por esos primogénitos que no murieron. Ya, lo que estaba haciendo Dios era comprar a esos primogénitos, haciéndolos suyos por medio de su sangre en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces esta idea de los primogénitos de Israel pues sigue estando vigente y les va a acompañar durante toda su historia. Entonces son tomados, dice, en lugar de los primogénitos. Lo que se hizo es saber cuántos primogénitos se calculan que no. Bueno, entonces ahora vamos a poner los levitas en lugar de los primogénitos, ¿de acuerdo? Así que los levitas son tomados en lugar de los primogénitos de Israel. En vez de pagar un rescate, lo que se hace es que se pone a los levitas en ese lugar de los primogénitos. Hay un desfase, me parece que si eran, imagínate, 22.000 primogénitos que fueron salvados y luego había 21.800 levitas, faltaban ahí como 200, por así, 200 personas, imagínate, pues por eso se dio el dinero, el rescate, y se los redimió y ya está, ¿verdad? Hubo que hacer una pequeña compensación con estos levitas, porque no cuadraba exactamente el número de levitas con el número de primogénitos que fueron salvados en Egipto. Así que se hizo ahí un pago, por así decirlo, y se cubrió lo de esas personas. En los versículos 12 y 13 tenemos esto del capítulo 3. Tenemos aquí. He aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos, los levitas. ¿De acuerdo? Los levitas eran posesión de él, eran como esos primogénitos que los compró con sangre, de estos, por así decirlo, los que los compró para sí también. Son míos, dice el Señor. Porque mío es todo primogénito. Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales. Míos serán, yo Jehová. ¿De acuerdo? Los primogénitos le pertenecen al Señor. En este momento era esta la idea que se gestionaba. Así que los levitas son tomados en lugar de esos primogénitos que no se tomaron. ¿De acuerdo? Los tres hijos de Leví, como decíamos antes, que son Gersón, Coat y Merarí.
¿vale? Estos eran los 3 hijos que, como hemos visto en la diapositiva de antes, en el cuadro que tienen en sus hojas, son los que van a estar con sus familias, por así decirlo, encargados de ayudar a los sacerdotes en las cosas relativas al tabernáculo. Cada uno de ellos con sus familias ocupará un lugar concreto junto al tabernáculo y un lugar concreto en la marcha, así como tareas concretas que realizar. Y en ese cuadrito que tenéis a continuación, pues están exactamente lo que tenían que hacer cada uno de ellos. Bueno, pues por dato curioso, para que lo tengáis ahí, ¿no? Este reparto de responsabilidades de sacerdotes y levitas al montar y desmontar el tabernáculo. Lo que hacen los sacerdotes lo tenemos en Números 4, del 4 al 15. Que es pues, lo que tenían ahí: el arca, la mesa de los panes, el candelero, el altar del incienso y el altar del bronce. ¿Quién ayudaba a los sacerdotes en estas tareas de montaje y desmontaje de estas cosas? Pues tenéis la flechita ahí que viene de Coat. ¿Veis? ¿Entendéis el gráfico? Los levitas, digamos Coat y sus familias, ellos son los que encargados de ayudar a los sacerdotes en el montaje y desmontaje del arca, la mesa, el candelero, el altar de incienso y el altar de bronce. ¿De acuerdo? Después el sumo sacerdote, que se encargaba del aceite del alumbrado, del aceite de la unción y del incienso y de la oración continua. Y luego estaban de los levitas de Gersón, del Gersón y sus hijos, sus familias. Ellos se encargaban de las cortinas, de las cubiertas y de las cuerdas. Y los de Merarí, los meraritas, se encargaban de las tablas, de las barras, de las columnas y de las basas. ¿De acuerdo? Eso lo tenéis ahí con sus versículos, por si lo queréis ver luego en casa más despacio. Pero entonces básicamente en el capítulo 3 y 4 lo que está contando es eso. ¿Cuáles son las tareas de los levitas según su tribu, según su... si son hijos de Coat o de Gersón o de Merarí? ¿Y qué les toca hacer a cada uno de ellos? ¿Y en qué orden de marcha deben ponerse cuando avanzan de un lugar a otro? Eso cuentan los capítulos 3 y 4. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa? ¿Vamos bien? ¿Sí? Uy, no habláis, estáis así como muy callados. ¿No? ¿Está bien? Sí, ¿ves? Yo sabía que había alguien con preguntas, pero no. No, para los que son de fechas, estamos en el 1491. 1491. Gracias. Ok. A los que son de fechas, 1491. ¿De acuerdo? Antes de Jesús. Antes de Cristo. Sabéis que vamos para atrás, ¿no? Eso ya se lo hemos dicho. 1400, 1300, 1900, 500, hasta 0, que es Jesús, y de ahí para adelante. 2017, que soy. Eso sí está, lo tenemos. 1491, entonces gracias por el dato, 1491 en este momento, más o menos. Lo de las fechas, como siempre digo, depende, no seáis muy puntillosos con las fechas, porque quizás si veis una fuente u otra, a lo mejor hay algunos años de desfase aquí o allá, ¿verdad? Pero bueno, ya que coges una línea, pues si una de las líneas nos da esa fecha que dice Ana, de 1491. Limpieza del campamento, capítulos 5 y 6. Vamos a ver de qué trata esto de la limpieza del campamento. Todavía no hemos emprendido la marcha, ¿vale? Estamos entonces todavía a pie del monte Sinaí. Estos son, hemos dicho que eran hasta el capítulo 9, eran los preparativos antes de emprender la marcha. ¿De acuerdo? Aquí entonces todavía estamos lidiando con los últimos retoques ya. Es como cuando te vas a ir de vacaciones. ¿De acuerdo? Y tienes un poco que recoger tu casa. Lo del último día, ¿qué haces? La bolsa de la basura, que no se me olvide, cerrar el agua. Son detalles de última hora antes ya de salir a donde tienes que ir. Entonces esto es un poquito lo mismo. Son los detalles de última hora antes de emprender la marcha. Así que hay que limpiar el campamento. ¿Qué significa eso de limpiar el campamento? Antes de iniciar el viaje, Dios ordena que se limpie el campamento, no precisamente de polvo y de hojas y cosas así, sino de cualquier impureza. En Levítico ya vimos esto de lo que era lo puro, lo impío, ¿verdad? Todo esto lo seguimos hablando en Levítico. ¿Qué había que hacer? Pues expulsar a los que estaban ceremonialmente contaminados, por ejemplo. Tenían que expulsarlos del campamento como recordatorio de que eran una nación santa. Entonces, antes de salir, era un contaminado ceremonialmente, si fuera del campamento se le expulsaba y entonces ya se preparaba para irse. Para ello, entonces, dice que se estipulan ciertas leyes. Primero, la restitución por las equivocaciones. Si alguno se había equivocado, se había cometido algún error, pues bueno, había una manera de restituir el error. Se habla también del matrimonio, de la pureza y de la fidelidad en el matrimonio. Se dan ahí ciertas pautas que Dios les manda antes de emprender la marcha, para de alguna manera limpiar el campamento. Y luego se habla también de este concepto de los nazareos o laicos, por así decirlo, consagrados al servicio de Dios. Imagínate quién son, hemos dicho quiénes eran los que estaban encargados
de servir a Dios en esta época. ¿Quiénes eran? Los levitas, ¿verdad? Y los sacerdotes. Entonces, imagínate que injusto, una persona que no era de la tribu de Leví, jolín, yo quería servir a Dios y no puedo, macho, que esto es una injusticia, que por no ser hijo de Leví, yo no puedo consagrarme al Señor. Bueno, pues Dios pensó también en esas personas y dejó por ahí una cláusula para que personas que no eran de la tribu de Leví o descendientes de Aarón y que por lo tanto no tenían acceso al trabajo, al servicio de Dios en el tabernáculo, para que estas personas que quisieran sí pudieran hacerlo. ¿Qué fue esa cláusula? ¿Qué fue esa forma de arreglarlo? Bueno, en los nazareos, ¿de acuerdo? Uno se hacía nazareo, no nazareno, nazareo, ¿verdad? Los nazarenos son de Nazaret, pero nazareo, ¿de acuerdo? Ellos eran laicos, tanto hombres como mujeres, que se consagraban a Dios, o bien por un tiempo definido o indefinido. Imagínate que uno dice, yo quiero ser nazareo por un año, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues hacías los votos que tenías que hacer, cumplías lo que se te requería como tal, y tú tenías acceso a servir al Señor, aunque no fueras de la tribu de Leví, o no fueras sacerdote, ¿de acuerdo? Por el tiempo que hubieras pactado, bueno, 1 año, 3 años, o mira, yo de por vida. Aquí vengo yo ya para mi vida, para siempre, para el Señor, indefinidamente, por así decirlo. Así que había esta opción de poder hacer esto, de poder servir al Señor, aunque no fueras levita o no fueras descendiente de Aarón también. ¿Qué más de esta institución? Es importante si tenemos en cuenta que solo la tribu de Leví podía consagrarse a Dios, lo cual dejaba fuera a las demás tribus, como ya hemos dicho. ¿Cuáles eran las señales de estos nazareos? ¿Qué se les requería? Si una persona quería dedicarse al servicio del Señor en el tabernáculo y se hacía nazareo, ¿qué tenía que hacer? Bueno, lo primero que tenía que hacer era no beber vino, ¿de acuerdo? Algunos entraron ahí, cuando dio la cláusula se dieron la vuelta, ¿verdad? Y ya no quisieron ser nazareos. No, esa era una cláusula, no beber vino. Porque esto era un símbolo de que ceremonial, pero era como un símbolo de lo que era su limpieza interior. Eran personas que estaban diciendo, yo sirvo al Señor y no necesito vino, mi gozo viene de Él, yo voy a estar sometido a Dios y me mantengo puro interiormente para servir al Señor. Así que estas eran las 3 condiciones o cláusulas que una persona que quisiera ser nazarea tenía que cumplir, ¿de acuerdo? Ya fuera hombre o ya fuera mujer, como hemos dicho. Hay algunos nazareos destacados en la Biblia, por ejemplo, Sansón. ¿Recordáis a Sansón? Este juez, ¿verdad? Si habéis visto películas o quizá la historia, si eres creyente desde chiquitito, en la escuela dominical seguramente contaron esta historia de Sansón. Él era nazareo, ¿verdad? Él había dicho que quería guardar, que quería ser nazareo, que quería guardar estas cosas, ¿verdad? No vemos mucho en él estas características, ¿verdad? Pero bueno, es uno de los nazareos famosos de la Biblia. Otro sería Samuel también y otro Juan el Bautista. Estos 3 eran nazareos, habían hecho este voto de servir al Señor. Esta sección termina, dice, con la bendición sacerdotal, capítulo 6, versículos del 24 al 26. Esto era una bendición que Dios daba, lo llama la bendición sacerdotal. Dice en el versículo 23, habla a Aarón y a sus hijos y diles. Esto le está diciendo Dios a Moisés. Háblale a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Es una bendición que Dios le da a los sacerdotes para que con ella bendigan a los israelitas, bendigan al pueblo. Y es una oración muy bonita que tú te puedes memorizar si tú quieres y se la puedes declarar a tus hijos, por ejemplo, por la noche, si vas a orar por ellos o durante el día, cuando sea, a tu esposa, a tu amigo, a quien tú quieras, ¿verdad? Pero es una manera bonita de declarar algo bueno sobre alguien. Entonces, aquí dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Era lo que Dios les estaba diciendo. Así que qué bonito, ¿no? El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿No deseas eso a alguien al que tienes al lado ahora mismo? ¿Por qué no se lo dices? Venga, léselo al que tienes ahí detrás, delante, al lado. Dile, léselo, no hace falta que te la aprendas, pero lésela. Bendícele con esas palabras. Muy bien, ¿qué tal? ¿Bien? Bonita, ¿no? La oración. Te reto a que te la aprendas, te reto a que te la memorices y ahí en cualquier momento que tú puedas
tú puedes decírsela a alguien, ¿de acuerdo? O regularmente o puntualmente, con alguien a quien te encuentres. Muy bien, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿verdad? Como otros días os he robado algunos minutos, hoy os quiero regalar 3, según mi reloj, 3 minutos para compensar otros días. Lo podemos dejar aquí antes de comenzar esta nueva sección de los últimos preparativos del capítulo del 7 al 9 o al 10. Lo vamos a dejar aquí y lo continuaremos el miércoles que viene, pero antes, pues eso, si hay alguna pregunta más, algo que no se ha entendido o algo que alguien quiera aportar, pues este es el tiempo de hacerlo. ¿Alguna inquietud? ¿No hay preguntas tontas o preguntas mal hechas o no? Aquí no hay vergüenza de que hay, es que ¿qué van a decir si pregunto algo que... No te preocupes, nadie se va a reír. Y si se ríe, yo me ocupo luego de hablar. ¿Lo habéis entendido bien, Adelaida? Bueno, me alegro. Seguimos recordando esto, que podamos adelantar un poquito a lo que va en casa antes de venir. Como aquí no da tiempo a leer todos los capítulos, entonces si en casa podemos hacer esta tarea que tenemos de ir leyendo por adelantado. Entonces sería muy bonito que de aquí al miércoles que viene podamos leer pues unos 10 capítulos. Yo no sé hasta dónde llegaremos, es difícil a veces calcular hasta dónde vamos a cubrir el próximo día. Pero mira, hoy cubrimos, ¿cuántos? 6 capítulos. 6 capítulos hemos cubierto hoy. Pues para la semana que viene, si te haces un capítulo por día, por ejemplo, de aquí al miércoles que viene, pues te has hecho 7 capítulos. Entonces probablemente hasta el 14 que avancemos el miércoles que viene, o si avanzamos algo más, pues bueno, no pasa nada. ¿Que quieres leer más porque uno se te queda poco? Pues genial, avanza, léete todo el libro si quieres, no quiero frenarte. Pero al menos un capítulo cada día tendrías 7, así cuando vengamos y empecemos a hablar, tú ya más o menos, sí, esto lo leí, ya sé de qué está hablando. Porque a veces uno si no está un poco perdido al no haber leído toda la información del capítulo. Entonces recordar eso, ¿vale? Que hacíamos miércoles que no lo recordaba. Leemos unos 7 capítulos para el miércoles que viene, entre 7 y 10 capítulos, o de ahí para adelante lo que tú quieras. ¿De acuerdo? ¿Alguien tenía pregunta entonces, o comentarios, o nada? ¿Estamos libres? Bueno, pues vamos a despedirnos en oración, si os parece. Damaris, si tú quieres despedirnos hoy, por favor. Sí, Señor, queremos darte gracias una vez más Gracias, Señor. por el amor que tienes, Señor, y percibimos que lo demuestras, Señor, en tanta enseñanza como tienes para nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por habernos dejado tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de tenerla. Gracias, y gracias también por Fanate, por poder compartir esta enseñanza con nosotros, Señor. Pero queremos que no solamente sea enseñanza que queda ahí en nuestra mente, Señor, sino que sea tu palabra que llegue a estar en nuestro corazón, Señor, y que nos toque, Señor, que nos transforme de día a día. Haznos sensibles, Señor, a nuestra necesidad de aplicarlo diariamente. Sí, gracias. También queremos darte gracias especial hoy porque es el cumpleaños de Adelaida y estamos muy felices de tenerla entre nosotros, Señor, y gracias por su vida, por sus testimonios, por su fidelidad. Gracias. Y gracias también por su familia y su vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adelaida, felicidades, que no sabía yo que hoy era tu día.